Hola, buenas tardes, hermanas y hermanos. El día de hoy me tocó la lección 33 titulada El Día de Dios, el dueño de nuestra existencia. Comenzamos. Ok, los antecedentes. Como ya hemos visto en lecciones anteriores, que nosotros fuimos hechos por Dios, creados por Él, y solo a Él debemos tenerle una retribución, porque somos su creación. Nos dice que nosotros no podemos vivir sin Él, no podemos reconocernos sin Él como autónomos, ni reconocer nuestra existencia, ni en nuestra conducta. Todo depende de lo que Él nos dé, nuestros talentos, nuestra inteligencia, todo viene de Él. Hemos visto cómo la religión halla su forma de expresión en el culto, la religión vista como una forma de vida, una forma de encontrarnos con Dios. Y este se realiza ante todo en el sacrificio, como ya vimos en las lecciones anteriores. Una forma de adoración es el sacrificio. El enunciado del tema. Aquí vamos a reflexionar acerca del tercer mandamiento del Decálogo, que dice así: recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ni un trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo día descansó. Ya vimos también que en las primeras lecciones los días no son los mismos tiempos de Dios y para el hombre, pero aquí Dios nos habla en una forma comprensible para el hombre. Desarrollo del tema, el derecho de Dios. Dice aquí que siendo Dios poseedor de tantos títulos de señorío, con todo derecho, Dios dicta su disposición acerca de cómo y cuándo debemos servirle. Nos dicen los tiempos en que debemos de consagrar a su servicio. Él, por ser Dios mismo y nosotros su creación, Él dispone de ese tiempo que debemos darle gracias a Dios. Y Él bien pudo haber elegido que nosotros sirvamos todos los días, pero en su infinita bondad y con absoluto desinterés de valerse de nosotros, únicamente dijo que le vamos a dedicar el séptimo día después de nuestro trabajo. Aquí vamos a hacer unas aclaraciones al texto del mandamiento. Dice que el Señor adopta de manera humana de hablar el trabajo durante 6 días en la obra de la creación y ha descansado el séptimo día, por lo que el hombre debe imitarle en esto. Ya vimos que no es de un día la creación de Dios, sino son muchísimo tiempo, pero para que el hombre pueda entenderle, nos habla de días hombre, y nosotros debemos imitar este comportamiento. Necesidad del descanso. Aquí nos dice que Dios sabe muy bien que el hombre puede apasionarse por los bienes materiales, por las cosas del mundo, y puede que sea dedicado, industrioso, trabajador, como debe ser todo hombre, pero es necesario que haya una regulación en sus actividades a fin de que encuentre un punto medio según su resistencia, según la voluntad que tenga el hombre. También sabe que el hombre puede caer en un riesgo de una preferencia hacia lo material en lo lugar de lo espiritual, al grado de que las cosas de Dios, las cosas espirituales, puedan parecerle inexistente, como nos puede ocurrir a muchas personas que no están muy cercanas a la iglesia.
porque piensan que Dios no existe. El encuentro hombre-Dios. El principal objeto del descanso semanal no es que nosotros pasemos un día como cualquiera, sino que necesitamos tener la oportunidad por obligación de encontrarnos con Dios en el plano espíritu-espíritu. Espíritu con minúscula, el espíritu del hombre, y espíritu con mayúscula, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el espíritu que nos da vida, es el Espíritu de Dios, para desprendernos de lo material y poder entregarnos de lleno a mirar nuestro destino inmortal. Es decir, debemos quitarnos un poco de nuestro tiempo dedicado a lo material para dedicarnos un tiempo a las cosas inmortales, a las cosas de Dios. Ok, el sentido material del precepto. Aquí podemos distinguir dos aspectos, el material y moral y espiritual por otro lado. La palabra sábado, hay que recalcarla porque el sábado es el séptimo día. La palabra sábado proviene del hebreo sabad y tiene el sentido de cesar o reposar. Y aplicado al día del Señor significa que al igual que lo hizo el Creador, el hombre debe dejar toda actividad material o temporal. Y para ello vamos a leer lo que dice en Éxodo 23, versículo 10 al 12, que dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto. Al séptimo la dejarás descansar y en barbecho, para que coman los pobres de tu pueblo, y lo que quede lo comerán los animales del campo. Harás lo mismo con tu viña y tu olivar. 6 días harás tus trabajos, y el séptimo descansarás, para que reposen tu buey y tu asno, y tengan un respiro el hijo de tu sierva y el forastero. Esta es palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Dios es muy exacto en decir que vamos a hacer todo tipo de trabajo, pero el séptimo es de reposo absoluto de los trabajos materiales. Es muy puntual en que debe ser el séptimo día, el día de descanso. Y el sentido moral y espiritual. Aquí retomamos la de la religión mosaica, que tenía un sentido material en ciertos aspectos, pero también tendía hacia lo espiritual. Incluye la intención que durante el descanso los israelitas, aquí pone el ejemplo, dedicaran la oración a la reflexión de lo trascendental. Para ello deben ocupar todas las horas del sábado, bueno, no dice todas, pero sí las horas que debemos dedicar en sábado, o deberían dedicarle en sábado, con lo que el día y el hombre se santificarán. O sea, esas horas que le dedican en el sábado, tanto el hombre como las horas que dedican a ese trabajo de oración, son santificados. La santificación del sábado. El sábado es un día santo como todas las cosas de Dios. Y todo lo que es de Dios comunica su santidad y a su vez debe santificarlo. Y aquí nos dice Dios que todo mortal es dichoso si así lo hace. Si el hombre persevera en ello, se guarda de profanar el sábado, guardando su mano de hacer nada malo. Aquí también nos dicta, ¿no? O sea, que son dichosos todos aquellos que guardan el día de descanso, el día de la santificación, que en el Antiguo Testamento es en sábado. Siempre va a ser en sábado en el Antiguo Testamento. Después va a haber un cambio, pero lo vamos a ver más adelante.
El sábado como signo de santificación es también signo de liberación, ya que los hombres que están ocupando de las cosas materiales y temporales, al quitarse de estas cosas, automáticamente quedan liberados para ocuparse de las cosas del espíritu, como lo explica en la salida de Egipto, donde dice: recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto, y que Yahvé tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso Yahvé tu Dios te ha mandado guardar el día sábado. Entonces volvemos aquí a ver la parte de la santificación de las acciones. Después de haber sido liberados, una de las cosas que Dios dice es guardar el sábado. El sábado y el templo. Aquí existe una estrecha relación entre ambos. Ambos son una consagración de Yahvé. Ambos le pertenecen y han sido consagrados. Aquí vuelve a reiterar Dios: guardar mis sábados y respetar mi santuario, yo y Yahvé. Y aquí dice templo, ¿no? El templo no necesariamente es el lugar, sino el Dios mismo, que lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, que Jesús también es llamado el templo de Dios, porque en él se transforma la divinidad en hombre. Modos de observar el precepto. Aquí nos comenta que fuera de la ciudad, en la ciudad santa, se reunían en sinagogas. Sinagogas, que viene del griego sig, koinoneo, que significa participo, comunico, estoy unido con, y significa el lugar de reunión con la intención de establecer una comunicación. Esta práctica era observada por Cristo ya en el Nuevo Testamento, como se reunían en las sinagogas para hacer oraciones. Y allí se impartían oración, se impartía instrucción por medio de lecturas de las Sagradas Escrituras. Entonces aquí nos dice: Cristo era observador de esta costumbre. No nos dice que era como tal practicante, era observador de esta costumbre. La correcta interpretación del precepto. Aquí nos dice que Cristo se ocupaba de la observancia del sábado en su correcto sentido. Él observaba cómo practicaban el día de descanso, que era pues el dedicado al Señor. Sí, pero también debe atenderse al sentido de la caridad. Y aquí nos relata ya en el Nuevo Testamento lo que Jesús hablaba o practicaba en el día sábado. Vamos a leer Marcos capítulo 3, versículo 1 al 5, donde dice: entró de nuevo en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Dice al hombre que tenía la mano seca: levántate ahí en medio. Y les dice: ¿es ilícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida su mano. Esta es palabra del Señor. Bueno, aquí nos dice que Jesús, inclusive en días sábados, hacía obras de caridad que eran mal vistas por las leyes del Antiguo Testamento. Entonces Jesús aquí les dice que si es mal, es indebido hacer el bien en vez del mal, o de salvar una vida en vez de matarla. Entonces él confrontaba pues a las personas que estaban allí en la sinagoga con este tipo de acciones. ¿Qué hacía Cristo? Ver el sábado por los bienes materiales también. Aún con la conservación de los bienes materiales,
que era permitida en sábado, mucho más la salud del hombre, y es la propia conciencia el mejor indicador que podemos tener para saber cómo debemos actuar conforme a la caridad. Entonces aquí nuevamente Jesús nos cuenta en la palabra, bueno, nos cuentan los apóstoles en la palabra, algunas situaciones que tuvo Cristo con las personas que estaban en la sinagoga. Vamos a leer Lucas 13, del versículo 10 al 16, donde narra un acontecimiento que dice: estaba un sábado enseñando en una sinagoga, y había una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, decía a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar. Venid, pues, esos días a curaros, y no en día sábado. Replicóle el Señor: hipócritas, ¿no desatáis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey o vuestro asno para llevarlos a abrevar? Y a esta que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esta ligadura el día sábado? Esta es palabra del Señor. Bueno, aquí nuevamente, ¿no? Jesús confronta a los líderes de la sinagoga con las parábolas, ¿no? De que pues ellos liberaban a los bueyes y a los asnos para abrevarlos, ¿por qué no liberar también a una mujer de las manos de Satanás? Es bastante interesante y acertado este acontecimiento que Jesús pues les da a la gente de las sinagogas. Ok, Cristo Dios, dueño del sábado. Una de las declaraciones que Cristo dio de su divinidad fue la relación al uso del sábado, pues Él es Dios y dispone a voluntad. Es decir, Dios Hijo, encarnado como hombre, también es Dios y también Él tiene toda la voluntad de disponer de los preceptos antiguos. Pues dice aquí: de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Y nos recuerda la profecía de Oseas, donde dice: porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Pues aquí nos cuenta también la parte de que en sábado también podemos hacer cosas buenas, más que sacrificios, el conocimiento hacia Dios, más que holocaustos o muertes. Entonces es muy acertado la parte de que Cristo también viene a reformar las actividades que se hacían en sábado. También nos dice: el verdadero descanso no será en esta vida. Y aquí hay que quedar muy claro que como cristianos, o todo cristiano, debe saber que el verdadero descanso se obtendrá única y exclusivamente en la otra vida, en la cual se caracterizará por la ausencia total de pena y plenitud de bien en Dios. Es decir, que todo el descanso que realmente vamos a tener va a ser al lado de Dios, y dependiendo de lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, será nuestro descanso posteriormente. Y lo vemos muy claro en Apocalipsis 14, versículo 13, donde nos dice: luego oí una voz que decía desde el cielo: desde ahora, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Es palabra de Dios. Entonces aquí es muy claro, y volvemos a los preceptos de lecciones pasadas,
que la fe sin obras no vale. Entonces, dependiendo de las obras que hagamos en la tierra, será nuestro juicio en el cielo. Entonces nos dice que las obras nos acompañan, es decir, todo lo bueno que hicimos en la tierra se va a reflejar en el cielo. Entonces, si no hicimos las cosas adecuadas, pues seremos juzgados de acuerdo a lo que Dios nos dice. Ok. Posteriormente, quedándonos en el Nuevo Testamento, los apóstoles cambian el día del descanso. Y esto es a considerar que los días de Jesús en la tierra fueron los hechos más importantes, y en particular su resurrección y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Por ello, ellos decidieron cambiar el día de descanso del séptimo día al primer día de la semana, al cual se le dio el nombre de domingo o día del Señor, que viene del latín dies dominica, día del Señor, de Dominus, Señor, y se les concedió todas las particularidades que se le atribuían al sábado. Entonces, los apóstoles hicieron este cambio, tomando en cuenta ya la reforma que había hecho Jesús en la tierra y los hechos de su resurrección. Entonces ya no es el día sábado, el día de descanso, ahora es el día domingo. Por eso, el culto a la nueva ley. Dice que si el sacrificio constituye la máxima expresión del culto, el santo sacrificio es el sacrificio de Cristo. Es el sacrificio por excelencia, por cuanto Él es Jesús, Dios mismo, que se ofreció y se inmola para la gloria del Padre y salud de los hombres. Entonces, aquí vamos a leer Hebreos 9, del versículo 13 al 14, donde dice la palabra: pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció en sí mismo, sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. Esta es palabra de Dios. Pues aquí nos narra, ¿no? Si anteriormente la sangre de los animales era una forma de purificación, pues mucho más la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que vino a quitarnos de todo pecado, iba a purificar pues a todos los hombres de la tierra. Y con ello pues la celebración de la Eucaristía, ¿no? La santificación del primer día de la semana ya se realizaba en los primeros días de la iglesia. La piedad, la convivencia fraterna y el acto del culto, al que se llamó originalmente fracción del pan, desde el siglo I, y para los griegos la oblación o el ofrecimiento. Y aquí en la oblación, que dice, se acostumbraba a retirar a los catecúmenos, a los estudiantes, por decir, de la doctrina, no bautizados, con la palabra misa, que se puede traducir como envío o despedida, y esta palabra poco a poco se empezó a utilizar el nombre como misa para designar la misma original de fracción del pan, ¿no? En la Eucaristía, el reparto del cuerpo de Dios. Y posteriormente, pues decía, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, la gente, a la comunión, a la fracción del pan, ¿no? Esto lo vemos en Hechos 2, versículo 42, donde pues ya se veía ahora cómo se enseñaba a las demás personas por medio de los apóstoles, y participaban en la comunión de la Eucaristía, ¿no? O la fracción del pan. La generalización del domingo, la conmemoración del primer día de la semana como
el nuevo día de descanso, el precepto en sustitución del sábado se hizo general inmediatamente entre todos los cristianos. O sea, se tomó ahora como pues el día de descanso, ¿no? El día donde debemos entregarnos a las cosas de Dios. Y el sentido del sacrificio, ¿no? que el hombre hace a Dios puede verse pues de tres maneras, ¿no? Recordemos que la forma de adoración puede darse mediante el sacrificio, y hay tres sentidos: el latréutico o acto de adoración, el eucarístico o acto de agradecimiento, derivado de eucaristía, que es acción de gracias, y el expiatorio o acción de reparación de las culpas individuales y comunitarias, también llamado sacrificio propiciatorio. Entonces el sacrificio aquí ya va tomando diferentes formas, no nada más es forma de ofrecer a lo mejor un cuerpo, una vida, ¿no? Sino de diferentes maneras de adoración, de agradecimiento o de reparación de culpas, que lo podemos ver en diferentes tipos de misas, ¿no? Misas de adoración, misas de Eucaristía, o en actos de reparación de culpa. Bien, pues ahora vemos, ¿no? que el santo sacrificio de la misa es el acto supremo de culto del pueblo cristiano. La misa, recordemos que ahora es el día domingo, el día dedicado a Dios. Es el día de obligación para estar en esta relación con Dios, y todo el pueblo cristiano y toda la humanidad debe estar presente en este acto de sacrificio, porque en él es Cristo, Dios mismo, quien se ofrece al Padre como víctima infinita. O sea, es un momento donde siempre va a haber un sacrificio, y es el mismo Jesús que se ofrece al Padre en cuerpo y sangre mediante la fracción del pan, ¿no? la Eucaristía y la misa. Y esto con sentido a la vez latréutico, eucarístico y expiatorio e impetratorio. Recordemos que ya no es físicamente, sino ahora ya es mediante la repartición de la hostia en las misas, ¿no? O sea, aquí Jesús ya no nada más es un sacrificio, ya es un sacrificio incruento, ¿no? Ya no está físicamente, pero bueno, está simbólicamente ahí. Sabemos que es Él el que está en ese sacrificio. Pues nos los enseñó la noche que tomó el pan con sus discípulos, donde después de dar gracias dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Y levantando la copa dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces la beberéis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga, hasta la espera del Señor. Entonces aquí ya vimos cómo nos dicta desde el Antiguo Testamento el día sábado como el día de adoración a Dios, porque nosotros somos creación de Él y a Él debemos entregarle, adorarle mediante nuestro sacrificio. Pero con la reforma de Cristo en la tierra, se transforma de sábado a domingo, y en domingo debemos estar presentes en ese sacrificio, esa entrega de Dios por nosotros, por el perdón de nuestros pecados, hasta su regreso. Nuevamente debemos hacer esta ceremonia que debemos recordar siempre: el perdón de nuestros pecados y el sacrificio que hizo Dios Hijo para nosotros. Y bueno, vamos a ver las reflexiones personales. Son 3 preguntas muy acertadas, y dice la primera: ¿es para ti un día especial el domingo o como cualquier otro?
¿Procuras dar buen testimonio a los demás descansando en domingo? ¿Dedicas el domingo a actividades de culto, de formación espiritual, de caridad y de instrucción, combinado con la sana diversión? Bueno, creo que a veces estas preguntas nos mueven mucho, porque a veces lo hacemos, a veces no. Ahorita por esta circunstancia pues hemos sido inconstantes, pero bueno, creo que es tiempo de seguir reflexionando para darle la relevancia al domingo y compartir con los demás pues su significado. Y bueno, hasta aquí, hermanos, hermanas, el tema del día de hoy. Espero les haya gustado y quedado claro, y pues nos vemos en otra lección para seguir aprendiendo. Muchas gracias y